En el vasto escenario del Cretácico tardío, entre selvas densas y cielos cruzados por pterosaurios, caminaba una criatura que parecía salida de un mal sueño, o de una imaginación desbordada. No era el depredador más feroz, ni el más rápido, pero bastaba con un solo vistazo a sus brazos para entender por qué, incluso los carnívoros más temibles, pensaban dos veces antes de atacarlo. Una sombra colosal, con garras que desafiaban toda lógica, tan largas que incluso hoy ningún otro ser vivo, ni extinto ni actual, se les ha acercado en tamaño. La ciencia lo llamó Therizinosaurus, pero en la cultura popular lo conoces como el dinosaurio con las garras más largas de la historia. Y aunque el cine lo ha retratado como un cazador brutal, la verdad es mucho más extraña y profundamente más fascinante, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo el retrato de un dinosaurio, es la historia de un misterio fósil que confundió a la ciencia durante décadas. Una criatura que rompió moldes, que parecía un error de diseño, y que terminó revelando cuán impredecible puede ser la evolución. Durante años, los paleontólogos han desenterrado criaturas que desafían la lógica, pero pocas, muy pocas, han dejado a los científicos tan perplejos como Therizinosaurus. A primera vista, su silueta parece construida a partir de partes que no encajan. Un cuello largo y elegante como el de un cisne, un torso robusto como el de un bisonte, un pico sin dientes como el de un ave. Y esas garras, 3 en cada mano, curvas, finas y de una longitud absurda. La más grande de ellas superaba el metro. Imagina una espada de 1 metro de largo, pero en lugar de acero templado, hecha de hueso y queratina. Esa garra no era una excepción, sino la norma. Therizinosaurus no solo tenía una, sino 6 en total. Era como si la evolución hubiera decidido experimentar con un concepto. ¿Qué pasaría si diseñáramos un dinosaurio con las cuchillas más largas posibles? El resultado fue una criatura que parecía haber salido directamente de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Y lo más desconcertante es que, a pesar de su apariencia intimidante, no era un depredador. Este gigante era herbívoro. Sí, herbívoro. Más parecido a una jirafa o a un elefante moderno que a un tiranosaurio. Pero si lo comparamos en tamaño, ni siquiera eso le hace justicia. De pie, Therizinosaurus superaba los 5 metros de altura, más alto que una jirafa adulta, y su peso rondaba las 5 toneladas, como un rinoceronte particularmente fornido. En el mundo de los dinosaurios, esa combinación de tamaño, forma y dieta era una rareza. Por eso, los científicos lo apodaron con un nombre que aún hoy causa asombro: el lagarto guadaña. Porque si algo definía a esta bestia prehistórica, no era su tamaño, ni su dieta, ni siquiera su extraña apariencia. Eran esas armas colgando de sus brazos. Armas que, paradójicamente, tal vez nunca fueron usadas para luchar. No hay otro animal, vivo o extinto, que haya desarrollado unas garras de semejante longitud. No el oso perezoso gigante, no el armadillo, no el oso hormiguero. Nadie. Solo Therizinosaurus. Y eso plantea una pregunta inevitable. Si no eran para cazar, entonces, ¿para qué? Cuando los primeros restos de Therizinosaurus fueron encontrados en la década de 1940, en las áridas tierras de Mongolia, lo único que se halló fueron algunas garras, no un cráneo, no una vértebra, solo esas enormes, absurdas garras fosilizadas. Y lo curioso es que, incluso con tan poco material, los científicos supieron de inmediato que estaban ante algo completamente fuera de lo común. El problema era que no tenían ni idea de qué. Las garras eran tan largas y delgadas que no parecía razonable atribuirlas a un dinosaurio tradicional. Por un tiempo, se pensó que pertenecían a una tortuga gigante, tal vez una especie marina con garras especializadas para desgarrar algas o defenderse de depredadores.
Otros sugirieron que era algún tipo de sauropodomorfo primitivo, pariente lejano de los brontosaurios, quizás con adaptaciones desconocidas. La confusión era comprensible. En paleontología, una sola garra puede pertenecer a criaturas radicalmente distintas. Y cuando esa garra mide más de 1 metro, todo el tablero de hipótesis se sacude. Pasaron décadas sin respuestas claras. El fósil de Therizinosaurus se convirtió en una especie de leyenda dentro de la comunidad científica. El dinosaurio de las garras imposibles. Un misterio sin rostro. Un cuerpo sin identidad. Pero como todo buen misterio paleontológico, la clave no estaba en forzar una interpretación, sino en encontrar más piezas del rompecabezas. Y esas piezas comenzarían a aparecer lentamente, muchos años después, no en Mongolia, sino más al este, en otra parte del vasto continente. En 1988, un hallazgo en China cambió todo. Un nuevo dinosaurio fue descubierto y recibió el nombre de Alxasaurus. A diferencia del enigmático Therizinosaurus, esta criatura sí venía con un esqueleto más completo: cráneo, cuello, columna vertebral, extremidades. Y lo más importante, unas garras largas y curvadas que, aunque no tan extremas, resultaban inquietantemente familiares. Los científicos compararon las garras de Alxasaurus con las del misterioso fósil hallado en Mongolia décadas antes, y la conexión fue innegable. Por primera vez, había evidencia sólida de que esas enormes garras no eran una rareza aislada, ni una deformidad, ni parte de una tortuga prehistórica. Pertenecían a un grupo completamente distinto, uno que hasta entonces había permanecido casi invisible en el registro fósil: los therizinosaurios. Y así, lentamente, se fue reconstruyendo la identidad de Therizinosaurus. Ya no era un enigma sin contexto. Era el miembro más grande y emblemático de un linaje hasta entonces subestimado. Pero lo más impactante vino después. Este extraño grupo, los therizinosaurios, no eran primos lejanos de los herbívoros gigantes como los saurópodos. Number pertenecían al linaje de los terópodos. Sí, los mismos terópodos que dieron al mundo al Tyrannosaurus rex, a los velociraptores, a los depredadores bípedos más famosos del Mesozoico. Therizinosaurus, con su pico, su cuello largo y su dieta de hojas, era un pariente evolutivo de los más temidos carnívoros de su época. Y aún más sorprendente, formaba parte del grupo conocido como Maniraptora, el mismo clado que eventualmente daría origen a las aves modernas. Así es, el dinosaurio con las garras más largas de todos los tiempos, el herbívoro con brazos de aspecto letal, estaba más cerca de los colibríes y los avestruces de hoy que de cualquier tortuga gigante. Si uno pudiera viajar al Cretácico tardío y encontrarse cara a cara con un Therizinosaurus, la primera reacción no sería de miedo, sería de desconcierto. Su cuerpo simplemente no parecía tener sentido. Era como si alguien hubiera tomado elementos de distintas especies y los hubiera ensamblado al azar. Pero cada parte cumplía una función específica, y juntas creaban una de las siluetas más extrañas que jamás haya pisado la tierra. Comencemos por su cuello. Largo, flexible y erguido, sostenía una cabeza sorprendentemente pequeña para un animal de su tamaño. Esa cabeza, en lugar de una mandíbula llena de dientes afilados como los de otros terópodos, terminaba en un pico queratinoso, sin dientes, parecido al de un loro o un avestruz moderno. Todo en su rostro hablaba de una criatura que arrancaba hojas, no carne. Su torso era robusto, con una caja torácica amplia que le daba una presencia voluminosa. Este cuerpo macizo, cubierto probablemente por plumas primitivas o una especie de plumón denso, se sostenía sobre patas traseras fuertes y anchas, con 3 dedos que le daban estabilidad al caminar. No era un corredor, sino un caminante firme, que avanzaba lento pero seguro por su territorio. Y al final del cuerpo, una cola sorprendentemente corta. Nada que ver con las largas y pesadas colas de otros dinosaurios carnívoros.
La suya era compacta, como si la evolución la hubiera dejado de lado. Tal vez porque ya no la necesitaba para equilibrar su cuerpo al correr, o porque su nuevo estilo de vida simplemente no la requería. Pero todo este diseño extraño cobraba sentido cuando lo uníamos a sus extremidades delanteras, brazos largos, poderosos, con un alcance que superaba los 2,5 metros. Y al final, esas garras, curvadas como cuchillas. Era una criatura que rompía con todas las normas. Un terópodo que no cazaba, un bípedo que no corría, un descendiente de los raptores, que comía hojas. Y aún así, con cada paso, con cada movimiento lento y calculado, dejaba claro que su rareza no era debilidad, era adaptación, precisión, especialización. El resultado de millones de años de evolución perfeccionando algo que todavía hoy seguimos tratando de entender. En el mundo natural, ciertas características son tan extremas que desafían toda lógica. Las colas de los pavos reales, los colmillos de los narvales, las astas de los alces gigantes. Pero incluso entre esas rarezas hay un rasgo que se eleva, literalmente, por encima del resto: las garras del Therizinosaurus. Y no hablamos de garras comunes, hablamos de estructuras óseas que parecían salidas de una mitología antigua, cada una larga, curvada y afilada como una cimitarra. Medían más de 1 metro desde la base hasta la punta. 1 metro, la misma longitud que un sable de caballería, 3 de esas por mano, en cada uno de sus brazos. Imagínate caminando por un bosque cretácico, escuchando el crujir de ramas a lo lejos. Algo se mueve entre los árboles, y de pronto, entre la vegetación, se alza una figura enorme que eleva lentamente sus brazos y muestra 6 cuchillas naturales, brillando bajo el sol. En ese momento, no necesitas saber si esa criatura es carnívora o no. Su sola presencia es suficiente para enviar un mensaje claro: no te acerques. Durante mucho tiempo, esa fue precisamente la interpretación dominante. Armas, herramientas de ataque, algo que usaría para destripar enemigos, desgarrar carne o defender su territorio a muerte. Pero cuando los paleontólogos comenzaron a analizar estas garras más de cerca, algo no cuadraba. Eran largas, sí, pero también relativamente delgadas. Su estructura interna no estaba reforzada para resistir impactos violentos. No presentaban signos de desgaste agresivo, ni indicios de roturas frecuentes como cabría esperar de un arma usada en combate continuo. Eran impresionantes, pero frágiles, y ahí empezó a surgir una nueva teoría. ¿Qué pasaría si estas garras, en lugar de cortar, estuvieran diseñadas para alcanzar? Para extender su alcance hacia las copas más altas de los árboles, donde otros herbívoros no podían llegar. O quizás para atraer la atención de otros miembros de su especie en una danza ritual, una exhibición visual, algo que dijera: mírame, respétame, mantente lejos. Lo cierto es que su estructura anatómica apuntaba a algo más complejo que un simple instrumento de combate. Los brazos de Therizinosaurus eran largos, pero también increíblemente fuertes. Los puntos de anclaje muscular, especialmente en el húmero y la escápula, muestran una musculatura poderosa, capaz de mover esas enormes garras con control y precisión. No con fuerza bruta, sino con una especie de elegancia primitiva. Era como si la naturaleza hubiera construido un cuerpo pensado no para la destrucción, sino para la intimidación. Para generar una presencia, una forma de lenguaje corporal que dijera todo sin necesidad de un solo rugido. Además, la comparación con otras especies modernas no hacía más que fortalecer esta idea, porque en la naturaleza, cuando una estructura crece hasta el punto de parecer exagerada, rara vez es por pura utilidad. Suele ser por comunicación, por espectáculo, por competencia sexual o social. Y Therizinosaurus, con su imponente silueta, sus brazos extendidos y esas garras imposibles, dominaba el escenario como un actor en una obra prehistórica. No necesitaba luchar. Su sola imagen bastaba para imponer respeto.
Para entender a Therizinosaurus, no basta con observar su forma final. Hay que mirar atrás, retroceder millones de años, hacia un pasado donde su linaje no se alzaba sobre las copas de los árboles, sino que caminaba, discreto, entre las sombras de los grandes titanes del Cretácico. Su historia comienza con un dinosaurio mucho más modesto, Falcarius. Falcarius vivió durante el Cretácico temprano en lo que hoy es América del Norte. Pesaba apenas unos 100 kilos, y su cuerpo era más ágil y esbelto que el de su gigantesco descendiente. Aunque tenía garras largas y un cuerpo bípedo, su aspecto general aún recordaba al de los terópodos carnívoros, pero ya mostraba los primeros indicios de un cambio revolucionario. Tenía un cuello alargado, una dentadura mixta que sugería una dieta en transición, y garras que, en lugar de usarse para matar, probablemente servían para arrancar hojas, escarbar entre plantas o defenderse de pequeños depredadores. Era, en muchos sentidos, un dinosaurio en medio de algo. El eslabón entre dos mundos, el de los carnívoros veloces y el de los herbívoros lentos y especializados. A medida que las eras avanzaron, sus descendientes se volvieron más grandes, más erguidos, más extraños. La postura bípeda se mantuvo, pero sus cuerpos se redondearon. Sus cuellos se alargaron aún más, sus bocas perdieron los dientes y se transformaron en picos. Las garras se alargaron, sus patas traseras se robustecieron y comenzaron a parecerse menos a depredadores, y más a una nueva clase de recolectores, especializados en alcanzar lo que otros no podían. Este linaje, que parecía desafiar las reglas convencionales de la evolución, fue refinando cada una de sus características, como si la naturaleza estuviera esculpiendo con paciencia una criatura adaptada a un estilo de vida único, el del gran recolector solitario. Ese proceso culminó, finalmente, en Therizinosaurus cheloniformis, el gigante, el más grande, más extraño y más emblemático de todos los therizinosaurios, con sus 10 metros de largo, sus 5 de altura y sus garras de más de 1 metro. Era la cúspide de una transformación evolutiva que había comenzado con un animal del tamaño de un perro grande. Y lo más fascinante de todo es esto. Esa transformación no fue guiada por la violencia, ni por la velocidad, ni por la fuerza bruta. Fue guiada por la adaptación, por la necesidad de sobrevivir en un mundo de titanes, encontrando su propio espacio, su propio nicho, su propia estrategia. Therizinosaurus no era un error de la naturaleza, era la respuesta perfecta a una pregunta que solo el tiempo supo formular. Si te cruzaras con un Therizinosaurus en lo profundo de un bosque cretácico, sería fácil cometer un error fatal, pensar que estás frente a un asesino. Su tamaño es intimidante, su postura erguida, casi desafiante, y esas garras, curvadas como cuchillas ceremoniales, parecen diseñadas para la batalla. Todo en su apariencia grita peligro, y sin embargo, la verdad es otra. Therizinosaurus no cazaba, no acechaba presas, no desgarraba carne. Su dieta era mucho más humilde y sorprendente. Era herbívoro. Sí, un comensal de hojas, ramas tiernas y frutos accesibles. Su pico sin dientes no estaba diseñado para triturar hueso, sino para cortar con precisión. Sus mandíbulas, ligeras y sin músculos de gran potencia, revelan que no requería fuerza para alimentarse. Al contrario, su estilo de alimentación parece haber sido delicado, meticuloso, casi refinado, y sin embargo, su imagen nos ha engañado durante años. En películas como Jurassic World, lo hemos visto representado como una criatura violenta, capaz de matar con sus garras en escenas épicas. Lo hemos asociado instintivamente al rol del depredador, del cazador despiadado. Pero la ciencia nos dice otra cosa. Lejos de usar sus garras como armas de guerra, lo más probable es que las empleara para tareas mucho más mundanas. Alcanzar ramas altas, tirar de vegetación, o apartar obstáculos mientras se alimentaba. Como una especie de jardinero prehistórico con brazos extensibles,
que navegaba entre los árboles con una precisión que pocos herbívoros podían igualar. Eso no quiere decir que fuera inofensivo. Un animal de 5 toneladas, con brazos de más de 2 metros y garras afiladas de 1 metro, no necesita ser carnívoro para ser peligroso. Como sucede con los elefantes o los hipopótamos de hoy, su verdadera amenaza no está en lo que come, sino en cómo reacciona cuando se siente amenazado. Si lo provocabas, si lo acorralabas, si invadías su territorio, Therizinosaurus tenía todo lo necesario para volverse letal. No por instinto cazador, sino por defensa pura. Un barrido de sus brazos podía causar heridas serias. Un golpe con esas garras, incluso sin ser un ataque directo, podía derribar a un enemigo más pequeño o a un depredador imprudente. No porque buscara pelea, sino porque sabía cómo terminarla. En el fondo, Therizinosaurus encarnaba una paradoja, una criatura pacífica con las herramientas de un guerrero, un recolector con apariencia de verdugo. Y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Durante décadas, las garras de Therizinosaurus fueron objeto de especulación sin descanso. ¿Eran armas? ¿Herramientas agrícolas prehistóricas? ¿O simplemente una extravagancia evolutiva sin función clara? Hoy, gracias a los avances en biomecánica, modelado digital y análisis estructural, la ciencia ha comenzado a despejar esa neblina de misterio. Y lo que ha descubierto es, en muchos sentidos, más sorprendente que cualquier teoría anterior. Un estudio publicado en 2023 en Nature Communications analizó a fondo la estructura interna de estas garras usando escaneos tridimensionales y simulaciones de esfuerzo. Lo que revelaron no fue lo que muchos esperaban, porque aunque la forma externa de las garras es intimidante, su interior contaba otra historia. Los análisis mostraron que estas estructuras óseas, pese a su tamaño, no estaban diseñadas para soportar impactos violentos. No eran resistentes a la presión extrema. Es decir, no estaban hechas para perforar, desgarrar o resistir un combate prolongado. Una espada, sí, pero una espada de cristal. Eso llevó a los investigadores a replantear su función. Si no eran armas, ¿entonces qué eran? La hipótesis más aceptada actualmente es que las garras servían para rastrear, sujetar y manipular la vegetación. Movimientos amplios y controlados, no violentos, como si fueran una especie de brazo telescópico natural, diseñado para acercar las hojas más altas, rastrillar ramas o arrancar brotes con cuidado. En este sentido, las garras no serían un símbolo de fuerza destructiva, sino de precisión, más herramienta que espada, más extensión del cuerpo que instrumento ofensivo. Esto encaja con otras adaptaciones en su anatomía. Su cuello largo le permitía una excelente movilidad de la cabeza. Su pico podía cortar hojas con precisión, y su postura bípeda lo elevaba por encima de otros herbívoros, dándole acceso a fuentes de alimento que pocos podían alcanzar. Pero la historia no termina ahí, porque algunas teorías van aún más allá. Señalan que estas garras pudieron haber tenido un propósito adicional: comunicación visual. Estructuras exageradas como cuernos, crestas o plumajes coloridos suelen tener, en la naturaleza, una función clara: atraer, advertir, intimidar. Y Therizinosaurus, con garras que podían verse desde varios metros de distancia, no sería la excepción. ¿Y si las usaba para desplegarlas en una danza territorial? ¿O en rituales de apareamiento? ¿O simplemente como una señal visual que decía: «No te acerques»? En la evolución, ser visto también puede ser una forma de sobrevivir. Así, las garras de Therizinosaurus pasan de ser un simple misterio óseo a convertirse en una de las herramientas más versátiles y simbólicas que haya producido la evolución. Cuando pensamos en dinosaurios, solemos imaginar criaturas guiadas por el instinto: cazar, comer, dormir, sobrevivir. Pero en la naturaleza, incluso los seres más antiguos no solo vivían, también se comunicaban.
y en ese aspecto, Therizinosaurus parece haber sido un verdadero maestro del espectáculo. Imagina su silueta recortada contra el sol del Cretácico. Un animal erguido, plumado, con brazos enormes extendidos al frente y garras relucientes curvándose como cuchillas vegetales. Cada movimiento lento y calculado, cada gesto amplificado por su tamaño y forma. Su cuerpo no solo servía para alimentarse o desplazarse, también era una herramienta de expresión. Como sucede con muchas especies modernas, avestruz, pavo real, casuario, se cree que Therizinosaurus podría haber utilizado su apariencia como parte de un lenguaje visual. Una forma de decir, yo domino este territorio, sin emitir un solo sonido. Quizás alzaba sus brazos y los balanceaba lentamente cuando un rival se acercaba. Tal vez agitaba sus garras en un movimiento lateral para marcar su presencia. O inclinaba su cuerpo, tensando el cuello y desplegando toda su longitud para impresionar a una pareja potencial. No podemos asegurarlo, pero las pistas están ahí. En biología, cuando un rasgo es tan exagerado que parece un exceso, como las astas de un ciervo gigante o las plumas del ave del paraíso, es porque probablemente está diciendo algo. Mírame, elígeme, aléjate. Y si había un dinosaurio que podía hacer todo eso con solo extender los brazos, era este. Además, su postura y proporciones contribuían a esta presencia escénica. De pie, podía alcanzar alturas que dejaban en ridículo a muchos de sus contemporáneos. Su cuello largo y móvil le permitía girar la cabeza con elegancia. Sus brazos, que casi parecían alas, se movían con amplitud, pero también con control. En un ecosistema donde cada criatura luchaba por recursos, pareja y espacio, Therizinosaurus no dependía solo de la fuerza, dependía del impacto visual, de una presencia que hablaba por sí sola. Y es que ser imponente no siempre significa ser violento. A veces basta con ser inconfundible. Durante mucho tiempo, la paleontología fue una ciencia de huesos. Se excavaban esqueletos, se medían cráneos, se analizaban patas, colas y vértebras. Los dinosaurios eran vistos como máquinas biológicas, estructuras compuestas de músculo y hueso, diseñadas para moverse, cazar o huir. Pero eso está cambiando. Hoy, gracias a décadas de investigación, nuevas tecnologías y una visión más holística del pasado, entendemos que los dinosaurios no eran solo cuerpos, eran animales. Seres vivos con comportamientos, rituales, estrategias sociales, comunicación visual y respuestas emocionales primitivas. Y Therizinosaurus representa a la perfección esa nueva forma de pensar. En lugar de verlo como un simple portador de garras, ahora lo estudiamos como un ser complejo, con una ecología y una personalidad evolutiva únicas. Un herbívoro que no solo comía hojas, sino que probablemente seleccionaba las más nutritivas. Un gigante que no solo caminaba, sino que podía marcar su presencia con el solo despliegue de sus brazos. Un individuo que tal vez se comunicaba, competía, defendía territorio o cortejaba, usando su cuerpo como lenguaje. Este cambio de perspectiva es profundo, porque ya no basta con saber qué forma tenía un hueso. Ahora queremos saber qué significaba ese hueso en la vida cotidiana de un dinosaurio. ¿Cómo se usaba? ¿Qué papel cumplía en su comportamiento? ¿Qué decía de su rol en el ecosistema? En el caso de Therizinosaurus, las preguntas han pasado de ¿podía matar con sus garras? A ¿cómo las usaba para vivir? ¿Eran herramientas de precisión? ¿Símbolos de poder? ¿Extensiones sensoriales? ¿O todo eso al mismo tiempo? Lo cierto es que, cuanto más lo estudiamos, más entendemos que no fue un monstruo, sino un especialista, un gigante que sobrevivía no con violencia, sino con adaptación, con una serie de rasgos tan específicos que hoy lo convierten en uno de los ejemplos más fascinantes de cómo funciona la evolución cuando se sale del guión. Y es ahí donde Therizinosaurus deja de ser una criatura curiosa.
y se convierte en una ventana a la verdadera complejidad del mundo antiguo. Por millones de años, Therizinosaurus dominó su propio rincón del mundo, no como cazador, sino como especialista. Un recolector solitario, adaptado a un estilo de vida que pocos podían replicar. Con su altura, su alcance, su comportamiento único y su diseño inconfundible, parecía tener todo lo necesario para perdurar, y quizás lo habría hecho, si no fuera por el cielo. Hace unos 66 millones de años, algo ocurrió. Un evento que no fue local ni gradual, sino abrupto, violento y total. Un asteroide del tamaño de una ciudad impactó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. Se estima que liberó una energía equivalente a más de 1.000 millones de bombas atómicas. El cielo se encendió, la Tierra tembló, los mares se alzaron, y con ese impacto terminó una era. Los días que siguieron fueron un infierno, lluvia ácida, incendios planetarios, oscuridad constante. Las plantas dejaron de crecer, las cadenas alimenticias colapsaron, y aunque Therizinosaurus era grande, fuerte y especializado, no estaba preparado para un mundo sin sol, sin vegetación, sin estabilidad. No fue la competencia, no fueron los depredadores, fue el caos absoluto. Así desapareció, no en batalla ni por error evolutivo, sino por un cataclismo global que barrió con 3/4 partes de toda la vida del planeta. Lo que había tardado millones de años en construirse, se perdió en cuestión de semanas, y con su extinción también desapareció un linaje que había desafiado las reglas, que había demostrado que incluso los descendientes de carnívoros podían reinventarse como recolectores gigantes, que la evolución no sigue una sola dirección, sino múltiples caminos, impredecibles, inesperados, y a veces extraordinarios. Therizinosaurus fue muchas cosas, pero nunca fue lo que esperábamos. Era un terópodo, pero no cazaba. Tenía garras colosales, pero no luchaba. Tenía la estampa de un monstruo y el alma de un jardinero. Su historia nos obliga a replantear todo lo que creemos saber sobre los dinosaurios. Nos recuerda que la evolución no premia la fuerza bruta ni la ferocidad, sino la capacidad de adaptarse, de ocupar un espacio distinto, de ser útil en un ecosistema vasto y cambiante. Y eso es, quizás, lo más fascinante de Therizinosaurus, que sobrevivió, creció y prosperó no a pesar de ser distinto, sino precisamente porque lo era. Durante millones de años caminó por los paisajes del Cretácico, usando su cuerpo como herramienta, como advertencia, como símbolo. Nunca necesitó cazar para imponer respeto. Su presencia bastaba. Hoy solo quedan sus huesos, pero en ellos encontramos algo más que un fósil extraño. Encontramos una lección. Porque entender a Therizinosaurus es aceptar que lo extraordinario no siempre grita. A veces simplemente se alza en silencio y extiende sus brazos hacia el cielo. Si te gustan estas historias que revelan la complejidad y belleza del pasado profundo, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en Entre Fósiles, cada criatura extinta tiene algo que decir.